a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a hablar de una de las reinas más polémicas y peculiares de la historia, y ella es la reina Isabel II de España, la reina de los tristes destinos. Isabel nació en el Palacio Real de Madrid, el 10 de octubre de 1830. Fue hija mayor del rey Fernando VII de España y de su cuarta esposa, María Cristina de las Dos Sicilias, que también era su sobrina. El nacimiento de una niña sana representó una gran esperanza dinástica, ya que hasta entonces el rey Fernando no había tenido hijos que sobrevivieran a la infancia, y su heredero aparente era su hermano menor Carlos, lo que no estaba mal en términos dinásticos, pero que no complacía a toda la corte ni al propio Fernando. Sin embargo, el nacimiento de Isabel lo cambiaba todo, y se posicionaba como la heredera de su padre. El problema era que muchos en la corte no la aceptaban como heredera por su condición de mujer. Pues resulta que aunque tradicionalmente en España desde la Edad Media los reinos sí aceptaban mujeres en el trono, desde que los Borbones habían asumido el trono español en el año 1700, ellos habían impuesto la ley sálica, una ley típica del reino francés, la cual prohíbe que una mujer ascienda al trono. Pero claro que esto se podía solucionar, y para solucionarlo, meses antes de que Isabel naciera, su padre, el rey Fernando, había publicado la Pragmática Sanción. Esta derogaba la ley sálica y permitía que las mujeres ascendieran al trono español en ausencia de herederos varones. Es decir, que si Isabel no tenía hermanos legítimos, ella se convertiría en la segunda reina. Pero hasta aquí la suerte todavía no estaba echada, porque la reina María Cristina estaba embarazada de nuevo. Esto creó una gran expectativa, pero cuando la reina dio a luz resulta que fue una niña llamada María Luisa Fernanda. Esto dejó claro que Isabel sería la siguiente reina, y con poco menos de 3 añitos, en junio de 1833, fue jurada como princesa heredera en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. Y solo 3 meses después, en septiembre del mismo año, murió el rey Fernando VII, por lo que Isabel ascendió al trono español como Isabel II. Pero como la nueva reina era prácticamente una bebé, necesitaba una regencia, es decir, que alguien se encargara del trono mientras que ella podía asumirlo. Y en este caso, su madre, la reina viuda María Cristina, fue quien asumió ese cargo. Pero aunque todo parecía que se acomodaba muy rápido, el reinado de Isabel no estaba iniciando de forma muy pacífica. Y es que aunque se había hecho esto de la pragmática sanción y muchos habían jurado lealtad a Isabel, también había una gran oposición a que ella fuera reina, no nada más porque fuera mujer, sino por otras circunstancias como que era muy joven y eso daba inseguridad a un reino. Además, también hay que decir que el reinado de su padre, Fernando, había sido muy complicado, sobre todo porque él se había aferrado a mantenerse como monarca absoluto. Es decir, que él quería controlar la mayor parte de las decisiones y el poder de España. Esto en una época en la que se consideraba que ese régimen era anticuado y además era tiránico, pues la mayoría de los reinos europeos ya estaban aceptando que el monarca no debía tener todo el poder. Y al principio se temía que Isabel, como su hija, quisiera aferrarse también a ser una monarca absoluta. Sin embargo, la reina madre, María Cristina, se unió a los liberales, y entonces ya la cosa pintaba mejor. Pero aún así Isabel venía cargando una situación demasiado inestable, y para rematar, el tío de Isabel, el infante Carlos, conde de Molina, rechazó tajantemente que su sobrina fuera la reina legítima, para lo cual se aferró en la ley sálica, diciendo que el cambio que había hecho su hermano Fernando era ilegal. Después también aseguró que en su lecho de muerte, Fernando le había dejado a él el trono y no a su hija. De esto último no tenemos evidencia, pero lo que sí hay que decir es que muchos se unieron a Carlos, lo apoyaron, y entonces surgió el carlismo, que era una opción más tradicionalista para el trono de España, que prometía que Carlos sería un monarca conservador, mientras que gracias a lo que había planteado su madre y otros políticos que estaban detrás, Isabel representaba la promesa de un gobierno mucho más liberal, una monarquía parlamentaria en la que el poder de la reina estaría limitado por una constitución. Pero obviamente si lo analizamos, pues básicamente eran posturas totalmente opuestas, la de Isabel y la de su tío Carlos. Así que de inmediato se crearon dos bandos y estalló la primera guerra carlista. A esta le siguieron otras batallas
y los descendientes del infante Carlos mantendrían la lucha a través de las décadas. Aunque de igual forma, principalmente gracias al ejército, Isabel conservó el trono, por lo menos de momento. Ahora, como futura reina, se esperaba que su educación fuera cuidada, pero en realidad se dice que con 10 años, Isabel se mostraba malcriada y nada interesada en el estudio, lo que se reflejaba en su pésima ortografía y su falta de modales. De hecho, más adelante Isabel llegó a confesar que nadie la había enseñado a gobernar y que solo recibía halagos, poder y dinero desde que era una niña. Y aunque eso de momento no fue un gran problema, pues pronto surgió algo que sí lo fue. Y es que si bien su madre supo empujar la lucha de su hija y mantenerla en el trono, resulta que la reina viuda, María Cristina, solo 3 meses después de enviudar del rey Fernando, se había casado en secreto con un ex sargento de la Guardia Real llamado Agustín Fernando Muñoz, quien desde luego no era su igual dinásticamente hablando, y aunque el matrimonio al inicio fue medio secreto y bien tolerado, eventualmente hizo que María Cristina fuera criticada y que su gobierno fuera cuestionado, así que terminó renunciando a la regencia en el año 1840. Pero eso fue oficialmente porque en la práctica María Cristina se mantuvo influyendo en el gobierno y en su hija, lo que la gente comenzó a notar con el paso del tiempo y que llegaron a recriminarle bastante. Después de que María Cristina dejara el cargo, oficialmente se estableció una nueva regencia, la del mariscal Baldomero Espartero, pero esto solo duraría 2 años, y él fue depuesto en 1843 por un pronunciamiento militar y político. Entonces se formó un gabinete que consiguió que Isabel fuera declarada con edad suficiente para reinar en el año 1843, cuando la reina tenía solo 13 años. Pero el hecho de que ella oficialmente ya pudiera gobernar sola, pues realmente no se llevó a la práctica de inmediato, y más bien la reina seguía siendo manipulada por consejeros que no siempre eran fiables. Es a partir de aquí que uno de los primeros intereses del gobierno fue encontrarle a Isabel un marido adecuado, lo cual no era tarea nada fácil, porque estamos hablando de un consorte varón, que no tenía tareas definidas y que tendría que ser con condiciones muy específicas. Tendría que ser de nacimiento real, pero no heredero de ningún trono. Tendría que tener un carácter maniable, pero no carecer de educación. Y sobre todo, no debía tener ambiciones excesivas que lo llevaran a usurpar el poder de su esposa. Teniendo toda esta lista en cuenta, se propusieron a varios candidatos. Incluso los carlistas propusieron el propio. Pero al final se eligió a Francisco de Asís de Borbón, español de nacimiento y que no tenía posibilidad de heredar un trono, pero que sin embargo estaba conectado a Isabel de múltiples formas, siendo primos por vía doble. Además, complació a las grandes potencias europeas porque no afectaba a ninguna otra alianza. Luego de una serie de arreglos, la boda se celebró el 10 de octubre de 1846. Isabel cumplía 16 años y Francisco tenía 24. A Francisco se le describe como delicado, con maneras femeninas y un carácter aparentemente dócil, lo que llevó a muchos a pensar que era homosexual. Incluso se dice que Isabel le llamaba Paquita, un apodo que pronto sería utilizado por muchas otras personas. Pero también se ha señalado que Francisco en realidad tuvo amantes mujeres antes y después de su matrimonio, e incluso se dice que tuvo varios hijos ilegítimos. Así que no está del todo claro si realmente era homosexual o bisexual. Lo que, sin embargo, sí está muy claro desde el inicio es que el matrimonio fue un desastre. La pareja se odió desde el inicio, y solo un año después de casarse, en 1847, se produjo el primer gran escándalo, cuando Isabel, de 17 años, mostró públicamente su amor por el general Francisco Serrano, 20 años mayor que ella. Pero además Isabel quería divorciarse de su marido para casarse con Serrano. Al final ella fue persuadida para que abandonara esa idea y Serrano perdió su cargo. Pero claro que ese no sería el final de la escandalosa vida privada de Isabel, pues a Serrano le siguieron otros amantes, incluyendo a O'Donnell, el cantante José Miral, el compositor Emilio Arrieta, entre otros. A muchos de ellos, Isabel solía incluso colocarlos en cargos políticos o favorecerlos de alguna manera. Así que aunque oficialmente el matrimonio de Isabel y Francisco tuvo 2 embarazos, de los cuales 5 hijos vivieron hasta la edad adulta,
La paternidad biológica no se atribuye a Francisco. Sobre esto hay que decir que básicamente Francisco los reconoció a todos, pero en privado pasó toda su vida chantajeando a la reina con exponer la bastardía de sus hijos, consiguiendo dinero por su silencio. Pero la verdad es que este silencio pues no hizo nada por ocultar la verdad. Que hay que decir que al inicio pues muchos justificaron a Isabel diciendo que no era su culpa, que ella estaba casada con una persona a la que no quería, con quien no se toleraba, porque de Francisco incluso se dice que fue impotente. Así que muchos la justificaron también haciendo referencia a que otros monarcas, o era normal que los monarcas tuvieran amantes. Sin embargo, con el paso de los años, pues esa comprensión que en algún momento pudo existir se fue por completo y comenzaron a ponerle apodos como de la reina ninfómana, la ridiculizaron bastante en caricaturas donde la pintaban como una reina perezosa y lujuriosa. Y pues esta idea de la reina poco a poco se fue extendiendo por todo el país. De hecho, ya sufrió un intento de asesinato el 2 de febrero de 1852 por el sacerdote liberal Martín Merino y Gómez. La reina se recuperó rápidamente y Martín fue ejecutado, pero su popularidad en adelante siguió cayendo, siendo cada vez más mala. Ahora, esto a nivel personal, mientras que a nivel político, las cosas tampoco iban bien para ella. Su gobierno pareció condenado al fracaso desde el inicio, pues había demasiadas cosas que corregir o mejorar, y aunque ella pudiera intentar, que no siempre fue el caso, sus acciones muchas veces no llegaron a ningún lado. Por ejemplo, Isabel reabrió las universidades que su padre había cerrado, lo que se supone ayudaría a la educación. El detalle era que había muy pocas instituciones educativas y pocas las personas que tenían acceso a ellas, así que su acción llegó a ningún lado. Otro ejemplo lo encontramos en la Armada Española, que estaba en su peor momento, no tenía equipo ni una organización definida, y en las décadas que siguieron a la coronación de Isabel, pues se propuso construir el primer barco a vapor y hacer otras muchas mejoras que se supone que harían de la Armada una potencia. Sin embargo, pocas cosas se llevaron a cabo en la práctica, así que esto tampoco tuvo una gran mejora. Algo similar ocurrió con el ejército, que no estaba bien abastecido y que además tuvo bajas por enfermedades como el cólera. Así que al final Isabel no consiguió hacer una fuerza militar sólida como lo había intentado. Por otro lado, durante su reinado, también se propuso hacer una mejor comunicación en toda España. Para ello se trazaron carreteras, puentes, además de que se establecieron muchas líneas de ferrocarril. El problema con esto en particular es que más que mejorar la comunicación, lo que tiene que ver con el ferrocarril, lo que hizo fue enriquecer a miembros de la realeza, como la madre de la propia reina, su esposo y otros nobles que apoyaban a Isabel, quienes obtuvieron ganancias millonarias que no se reflejaron en todos los sectores de España. En cuanto a la política exterior, de lo más destacado es que hubo una guerra contra Marruecos entre 1859 y 1860, la cual terminó con un tratado ventajoso para España. Pero en el año 1861, cuando España intentó reanexar a República Dominicana, esta campaña resultó tan costosa que Isabel tuvo que tomar la decisión de abandonar ese proyecto. En el resto de los asuntos, España mantuvo y consolidó su dominio en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas Marianas. Pero en general no logró anexarse a importantes territorios, lo que hizo de España una nación poco competitiva en comparación con otros grandes imperios, como el británico que pasaba su mejor momento bajo el gobierno de la reina Victoria. Y en cuanto a lo que pasaba al interior del gobierno de Isabel II, pues las cosas iban de mal en peor. De entrada el gobierno estaba marcado por una serie de luchas internas, intrigas y complots que dejaron a muchos políticos destituidos, así que el poder político cambió con demasiada frecuencia. El hecho de que hubiera tanto cambio en la organización, pues generó que hubiera mucha corrupción, y hoy en día se recuerda el reinado de Isabel como uno de los más corruptos en toda la historia. Desde luego que hay que decir que no todo lo malo era culpa de Isabel como tal, pero el problema es que ella en general no sabía gobernar. Siendo una niña, su falta de educación y de habilidad para gobernar pudo haber pasado desapercibida. Sin embargo, conforme la reina creció y tomó el cargo en sus manos, quedó evidenciado que ella no estaba al nivel de las responsabilidades y los problemas que tenía. Verán, una de sus principales tareas como monarca era ser una moderadora entre grupos políticos,
que en esa época eran principalmente dos: moderados y progresistas. Por desgracia para su gobierno, Isabel II no supo asumir esa función y más bien terminó tomando partido, quedando involucrada en intrigas partidarias. Incluso llegó a proponerse a ella misma para ser la presidenta del gobierno, lo que iba total y absolutamente en contra de lo que una monarquía constitucional o parlamentaria prometía. Y esto además la hizo lucir como una mala reina. Encima, Isabel no imponía ni su voluntad ni su autoridad y era constantemente manipulada, ya sea por sus ministros políticos, sus amantes o figuras religiosas prominentes de la corte. Todo eso generó un enorme descontento entre políticos y el público en general. Y en el año 1866 estalló la primera crisis financiera del reinado de Isabel, que hay que decir que en parte se originó por la Guerra Civil Estadounidense de 1861, que en general afectó la economía mundial. Pero el punto es que repercutió bastante mal en España porque hubo una gran escasez de alimentos. Esta impactó principalmente a la clase baja. En respuesta a esta crisis, rápidamente se dieron manifestaciones cada vez más violentas. Isabel reaccionó poniendo a la venta bienes reales que buscaban apoyar a la nación. El detalle es que en ese momento, incluso hoy, se debaten sus verdaderos motivos, pues la reina estaba muy endeudada a nivel personal y se quedó con parte del dinero de la venta de estos bienes, que además no es como que fueran de ella a nivel personal, sino que pertenecían a ella en su papel de monarca. Y viéndolo desde un punto de vista general, pues la gente consideraba que esas cosas le pertenecían a España, como monarquía o como país. Así que eso no ayudó en nada a la popularidad de Isabel, que en ese punto ya no tenía arreglo. Como resultado de todo lo anterior, a partir de 1866 se planearon una serie de golpes que buscaban derrocar a la reina. De hecho, la hermana de la reina, Luisa Fernanda, y su esposo Antonio se vieron involucrados en una conspiración contra la corona, principalmente Antonio, quien aparentemente estaba financiando revueltas contra la reina, razón por la que Isabel los expulsó a los dos de España el 7 de julio de 1868. Pero claro que eso no detuvo nada. Tanto políticos como militares y el público en general seguían pidiendo que Isabel fuera derrocada. Comenzaron a atacar incluso monumentos, sobre todo los que tenían que ver con los Borbones, a quienes la gente consideraba que solamente se preocupaban por ellos mismos, dejando así claro el desprecio que sentían por su monarca y todo lo que ella representaba. Y en el año 1868 estalló una revolución que rápidamente se extendió por toda España y que cobró cada vez más fuerza. Finalmente, las fuerzas isabelinas, comandadas por Manuel Pavía Lacy, fueron derrotadas por las fuerzas revolucionarias, que eran lideradas por nada más y nada menos que el examante de la reina, el mariscal Serrano, esto en la batalla de Alcolea, el 28 de septiembre de 1868, lo cual supuso el fin definitivo al reinado de Isabel II, que duró 35 años. Entonces Isabel tuvo que irse al exilio, mientras España daba paso al sexenio democrático, es decir, un gobierno provisional, en el cual se intentó la república, se trajo incluso a otros príncipes para que fueran monarcas extranjeros, pero bueno, mientras todo eso pasaba en España, Isabel recibió asilo del emperador Napoleón III y se instaló en París. En ese exilio la acompañaron algunos de sus seguidores más cercanos, pero sobre todo su familia, sus hijas, el príncipe heredero Alfonso, que en ese punto tenía 11 años, así como su marido Francisco de Asís, su madre María Cristina de Borbón dos Sicilias, que además iba acompañada de su marido y de los hijos que había tenido con él. En las semanas que siguieron, Isabel se instaló en el Palacio Vasiliewiński, que la reina logró adquirir utilizando joyas y dinero que había adquirido durante su reinado. Sin embargo, no todos los miembros de la familia real se instalaron con ella, pues con el paso del tiempo, resulta que se fueron dispersando y cada quien se instaló en un palacio diferente o en un lugar diferente, incluyendo al esposo de la reina, que para entonces claro que ellos ya estaban separados, pero aquí ya se hizo una separación pública y oficial que incluyó un acuerdo económico entre los cónyuges, el cual sobre todo aseguraba que él tuviera un buen nivel de vida, aunque claro que ellos todavía discutían en privado respecto a algunas cosas que tenían que ver sobre todo con la economía. Con el paso de los meses, Isabel y sus aliados plantearon una estrategia para volver al trono, pero los monárquicos que habían tanto en España como en el exilio no mostraron un gran entusiasmo porque Isabel volviera a reinar,
Así que para que la causa tuviera una verdadera oportunidad, Isabel tuvo que abdicar el trono a favor de su hijo mayor, Alfonso, el 20 de junio de 1870. Pero volver al trono no se veía tan cercano, y mientras el momento llegaba, Isabel y su familia tenían un problema mucho más grande, y es que Francia tampoco estaba feliz con su monarquía, y una república terminó instalándose en el año 1871. Fue entonces que la propia familia real francesa tuvo que salir al exilio. Y ahora, sin esa protección, y en un país como lo era Francia, que estaba cansado de la monarquía, y donde las revoluciones pueden ser muy peligrosas para los miembros de la realeza, Isabel y su familia partieron a Ginebra, donde residieron algunos meses, hasta que la situación era más estable en Francia y pudieron regresar. Estando en ese lugar, Isabel se reconcilió con su hermana y su cuñado, quien asumió la dirección política de la familia, y peleó porque Alfonso fuera declarado monarca de España, que era algo que cada vez se veía más cercano, porque mientras en Francia pasaban todas esas cosas, pues en España el nuevo gobierno tenía demasiados problemas. Había tanta división y tantas diferentes opiniones respecto al rumbo que tenía que tener el país, que incluso se colocó a un príncipe italiano como rey, llamado Amadeo de Saboya, que solo duró en el poder 3 años, y pronto los carlistas se apuntaron para reclamar el trono, bajo el comando de Carlos de Borbón y Austria Este, que era el nuevo pretendiente y nieto del primer pretendiente carlista. Y en el año 1872 estalló la Tercera Guerra Carlista, en la cual Isabel y sus aliados aprovecharon la oportunidad para promover a su hijo y a la monarquía borbónica como la mejor opción de España. Los complots monárquicos se siguieron gestando y gestando hasta que se dio un golpe de Estado, y finalmente, luego de años de exilio, el 29 de diciembre de 1874, se proclamó al príncipe Alfonso como rey de España, bajo el nombre de Alfonso XII, quien se movió entonces a España para reclamar el trono. Fue recibido de buena manera, aunque todavía había una parte de la población que tenía reservas respecto a los Borbones en el trono. Pero el éxito de Alfonso no era el mismo de Isabel, quien tuvo que permanecer en el exilio. Esto porque Isabel era la imagen de un mal gobierno y los monárquicos querían que se percibiera que Alfonso iniciaba una nueva y mejor era. Y mientras Alfonso establecía su reinado y todo se acomodaba, Isabel seguía en el exilio, donde comenzó a vivir con Ramiro de la Puente y González Nadín, que además era su secretario y jefe de su gabinete. Isabel no pudo volver a España hasta 2 años después que su hijo, en el año 1876, pero aún entonces tuvo que apegarse a ciertas condiciones bastante limitantes. No podía vivir en Madrid, no se le permitió instalarse en ningún palacio, ni tener presencia política o pública. De hecho, debía ser muy discreta. Estas condiciones la hicieron sentir incómoda y no bienvenida. Inicialmente permaneció en Santander y El Escorial. Pero además de todo, la relación entre ella y su hijo Alfonso no fue la mejor. Alfonso se mostraba siempre independiente, así que Isabel no ejercía ningún control sobre él, además de que no compartían las mismas ideas. Y la gota que derramó el vaso fue el noviazgo entre Alfonso y su prima hermana María de las Mercedes de Orleans. Isabel no sentía agrado por ella, a pesar de que era su sobrina. Esto en parte porque Isabel ya no tenía buena relación con el padre de María de las Mercedes, Antonio, su cuñado, que recordemos que él en su momento pues apoyó que Isabel fuera derrocada, aunque luego se reconcilió con ella y así. Bueno, en general la relación entre ellos pues nunca fue muy buena, así que Isabel no estaba de acuerdo con que su hijo tuviera esa relación. Pero lo peor todavía no llegaba, y es que Alfonso, enamorado, se casó con María de las Mercedes en enero de 1878. El rechazo por parte de Isabel se hizo evidente cuando no asistió al enlace. Lo irónico y bastante triste de la situación es que este matrimonio fue de muy corta duración, porque resulta que la novia murió prematuramente. De igual forma, Isabel y Alfonso no se comunicaron del todo bien y nunca tuvieron la mejor relación, y ella terminó pasando la mayor parte de su tiempo en Francia, donde de hecho falleció el 9 de abril del año 1904 a los 73 años. Y pues nada, chicos y chicas, ese es un resumen de la vida de la reina Isabel II de España, que es alguien que asume el trono siendo una bebé prácticamente de 3 años y que realmente, pues si lo vemos, ¿no? Desde el punto de vista que era una niña que tenía acceso a mucho dinero, a mucho poder,
asumió una posición de poder más adelante, pero además toda su vida pues recibe halagos, ¿no? Hay gente que siempre está queriendo quedar bien con ella, que siempre procura, saben, cómo quedar bien con ella. Y encima, pues también estamos hablando de una persona que no tuvo una educación tan estricta. Eso al final se vuelve una receta para el desastre, que terminó siendo su reinado, y que marca un poco, ¿no? Otra vez lo que fue la expulsión de los Borbones y el regreso de los Borbones, que dicen por ahí, ¿no? Que si una característica interesante o peculiar tienen, es que siempre encuentran la manera de volver al trono en España. Pasó con el padre de Isabel, que lo expulsa a Napoleón, luego regresa, no, se va Isabel, regresa su hijo, después lo que pasa cuando muere Francisco Franco. Pero bueno, más allá de eso, chicas y chicos, también esta peculiaridad de que Isabel tuviera tantos amantes y que sus hijos no sean de su esposo, que eso también fue y ha sido señalado, que entonces pues la descendencia es ilegítima. Y en ese sentido, pues sí lo es. Digo, hay que recordar que muchos reyes tenían hijos ilegítimos, pero estos hijos en su mayoría no tenían derecho a la corona. En el caso de Isabel, pues la gran ventaja es que pública o oficialmente los hijos eran de su esposo, al ser ella la reina y al ser ella la que los paría, pues tenían esta ascendencia real, que digo, tampoco es como que en otros reinos no pasara. Hoy sí, si nosotros vemos estas dinastías de siglos atrás, pues no es como que están ininterrumpidas, o sea, se ha descubierto que muchas reinas fueron infieles y entonces por ahí como que se interrumpía, ¿no? Esta ascendencia no es completamente pura. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.